Hola, papás. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, aquí son buenas tardes, en España son buenas noches. ¿Cómo están todos hoy? Bueno, pues nosotros estamos aquí en nuestra tercera reunión de preguntas y respuestas en vivo sobre problemas colorectales en niños y vamos a esperar aquí unos minutitos que se va conectando la gente, ya se empieza a conectar la gente. ¿Cómo están? Pónganos desde dónde nos escriben. Ya saben que bueno, vamos a sortear en el minuto 30 y en el minuto 60 dos llamadas, dos consultas por videoconferencia y aquí los administradores están explicando cómo se puede participar en el sorteo. Tienen que registrarse en StreamYard, en esa dirección que pone, que de hecho en la parte de arriba... buenas noches desde España, una paisana. Muy bien, ¿cómo están? Pues nada, ya saben que como Carla, ahí sale Carla con su nombre y con su foto, esta persona que sale como Facebook user, pues no está registrada, entonces no podría entrar en el sorteo. Lo que tienen que hacer es entrar en StreamYard, registrarse y una vez que estén registrados ya saben que tienen que poner hashtag consulta desde Fuerteventuras de las Islas. Muy bien, pues poniendo hashtag consulta entran en el sorteo que vamos a hacer ahora en un ratito cuando llevemos media hora. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos nuestra primera pregunta. No sé si quieres empezar, doctor Ruiz. Muy bien, yo se la voy a leer, doctora Somoza. Perfecto, vamos con ello. Dice Lisbeth Samayoa. Muy buenas tardes. Mi bebé a los 6 meses de nacida le diagnosticaron siringomielia en la zona dorsolumbaria, genesia renal y estreñimiento crónico. Le dieron polietilenglicol, empezó a evacuar normal, pero igual me mandaron con el cirujano porque su ano era pequeño. Pensaron, y cuando cumplió 1 año, recién le hicieron el diagnóstico de malformación anorrectal con fístula recto-perineal. Se tomó el colon con contraste y me indicaron que el recto estaba muy dilatado y que sí o sí había que hacer. Me imagino que ahí faltó ya el resto de la pregunta. Me imagino que sí o sí había que hacer cirugía. Muy bien. Muy bien, bueno, pues efectivamente cuando el ano es más pequeño de lo normal es un tipo de malformación anorrectal. Nosotros le explicamos a los papás que un recién nacido le tendría que pasar sin dificultad un dilatador Hegel del número 12, ¿de acuerdo? Cuando el ano está fuera de su lugar, en este caso una fístula rectoperineal, que es el espacio de piel que hay en los niños entre la parte posterior del escroto y la parte anterior del ano. Y en las niñas, la parte posterior de la vagina y la parte anterior del ano se llama periné. Entonces, si esta nena tiene una malformación anorrectal con una fístula rectoperineal, sí, el estreñimiento es causa de la malformación y generalmente estos niños necesitan una cirugía. Si su recto salió muy grande en un colon por enema, generalmente nosotros los operamos por etapas, es decir, primero colostomía, luego corrección de la malformación y luego cierre de colostomía. Y cuando el recto es chiquito, pues ahí los operamos en una sola cirugía. Así que, bueno, sí es muy probable que si tiene una malformación tu nena necesite una cirugía. Sí, otro comentario acerca del caso de tu bebé, Lisbeth, es que anteriormente se comenta que los niños con una fístula perineal, todos se tienen que operar sin colostomía. Sin embargo, la realidad es que son niños que hay que evaluarlos muy bien para decidir si la mejor cirugía, sobre todo si se diagnosticó de forma tardía y tiene una fístula perineal y que lo diagnosticaron a mayor edad, es probable que tu bebé se beneficie mejor con una cirugía en etapas. Bueno, ya saben que para participar en el sorteo, que ya estamos viendo ahí desde Perú, ¿qué tal? ¿Cómo están en Perú? Ya saben que tiene que poner hashtag consulta, ¿de acuerdo? Las personas que pongan hashtag consulta van a entrar en un sorteo que vamos a hacer ahora a las 4:30, aquí horario de México, y ya estoy viendo algunas personas que están poniendo su hashtag consulta. Entonces, pues bueno, ¿qué más nos quieren preguntar? La verdad que hemos tenido una semana desde Chile. ¿Cómo están? Desde Ciudad de México, vaya que variados estamos hoy. Desde Tenerife, bueno, pues mire, mis paisanos, ahí, desde Tabasco. Vale, padrísimo, súper bien. Sí, ya voy, no se me estresen, ya mañana voy. Que hay muchos pacientes ahí para ver. Pues sí, la verdad es que tuvimos muy bien aquí José Luis Tolentino,
entra en nuestro sorteo porque ha puesto hashtag consulta. Entonces, pues ya saben que como solo entren 2 o 3, pues ahí se han ganado las consultas directamente. Desde Toluca. Hola, Toluca estuvo por aquí. Ayer. Por aquí. Bueno, estoy viendo varios Facebook user que ponen el hashtag consulta. Ya saben que si salen como Facebook user, desgraciadamente, por ejemplo, esta persona desde Galicia o desde Colombia, pues no podemos ver, no está registrado en la plataforma del StreamYard y pues no podemos ver quién es y no pueden entrar en el sorteo. ¿De acuerdo? Ah, mira, Lisbeth sigue con sus preguntas. Creo que quiere preguntarnos algo más. Perfecto, mira, ya estás entrando en el sorteo. Efectivamente, se cortó su pregunta. Se la voy a leer yo al doctor Ruiz. Se tomó el colon de contraste y le indicaron que el recto estaba muy dilatado y que sí así había que hacer colostomía. ¿Por qué se dilata el recto? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que se pueda hacer la anoplastía? ¿Cuánto tiempo? Madre mía, ¿cuántas preguntas? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para la reconexión? ¿La siringomiela tiene operación? Y un índice sacro de 0.61 es mal pronóstico de continencia. ¡Wow! Un montón de preguntas, doctor Alex. Muy bien, Lisbeth. Mira, yo voy a contestarte cada una de las preguntas que estás haciendo y la primera es ¿por qué se dilata el recto? El recto es un órgano hueco, es un órgano que tiene capacidad de dilatarse. Si tú permites o ella ha tenido problemas de estreñimiento crónico por este ano tan pequeño, el recto al ser un órgano que tiene unas paredes musculares, pero se puede dilatar. Es como el útero de una mujer que se embaraza. El útero es muy pequeñito. El útero puede medir 10, 12 centímetros y a lo mejor 5 centímetros de ancho y termina albergando a un bebé de 3 o 4 kilos. Entonces, esos son órganos huecos que pueden dar de sí. Entonces, por eso se dilata el recto cuando está obstruido. ¿Cuánto tiempo debe pasar para hacer la anoplastía? Bueno, primero hay que hacer la colostomía y después de eso, al mes o a los 2 meses se puede hacer la anoplastía. ¿Cuánto tiempo debe pasar para la reconexión? Muy buena pregunta. Después de hacer la anoplastía, tienen que pasar 2 semanas para hacer un programa de dilataciones anorrectales. Y una vez que cumples el programa de dilataciones, que habitualmente empieza en el número 6 o 7, hay que llevar las dilataciones al número que le toca para su edad. No nos has puesto qué edad tiene tu bebé. Entonces, las dilataciones se tienen que hacer a partir del día 15 de haber hecho la anoplastía y cuando llegas al momento de que el dilatador deseado ya entra sin dificultad, es cuando se puede cerrar la colostomía. ¿Cuánto tiempo debe pasar para la reconexión? Es la respuesta. ¿La siringomiela tiene operación? Sí, requiere una valoración por un neurocirujano pediatra. Son padecimientos o patologías de la médula que deben de tratar los doctores de niños, los neurocirujanos de niños. ¿Un índice sacro de 0.61 es un mal pronóstico de continencia? No, estrictamente el índice sacro de 0.61 es intermedio. No es el peor índice, el índice sacro menor a 0.4 es de mal pronóstico, el índice sacro de 0.7 a 0.4 es intermedio y de 0.7 hacia arriba es mayor. No sé si tú les quieres explicar el índice sacro a Lisbeth y a los papás que nos están escuchando. Claro. Para que puedan entender ese tema del índice sacro que es muy importante. Es súper importante. De hecho, nosotros les explicamos, bueno, aquí van entrando las personas para el sorteo. Sí. Nosotros les explicamos siempre a los papás que si nosotros les preguntamos, ¿quién tendrá la columna más grande? ¿El papá o el bebé? Pues siempre nos miran así y nos dicen, pues el papá. Entonces, efectivamente, el tamaño de la columna depende de la edad de un niño, de su peso, de su tamaño, de muchas cosas. Entonces, nosotros lo que les explicamos es que les hacemos una radiografía de delante, atrás y de ladito y trazamos unas líneas a nivel de la pelvis y a nivel del sacro. Y medimos cuánto mide el sacro, que es el huesito de la parte final de la columna, y la pelvis, los huesitos de la pelvis de los niños. Y hacemos una división y así sabemos en ese niño cómo de grande es el sacro. Y sabemos que un valor de 0.7 es de buen pronóstico, un valor de 0.4 es de mal pronóstico, 0 significa que no hay sacro, de hecho muchas veces los niños ni sus piernitas mueven, así que 0.61 es un tamaño que está bastante bien. Esa es la realidad. Esperamos que eso haya quedado claro. Sí, y yo que dejé ahí
el saludo de Lady Guadalupe Belueta García, porque ya no ha traído a Patricio desde que lo operamos. Lo operamos hace como 5 años, creo, y no se ha parado por aquí. Yo dije, o está muy bien, o ya se fueron a vivir a otro país. Pero muchos saludos a Patricio y a su papá y a toda la familia hasta Tabasco. Ojalá nos puedan llamar, por lo menos para saludarnos, Guadalupe, por favor. Muy bien, pues algunas preguntas más que hay por ahí, creo yo. Consulta. Ajá. Muy bien, mira, es un gran amigo nuestro, el doctor. Todos los que aparecen así como Facebook user necesitan entrar a una página para que puedan poner consulta y participar en el sorteo de las consultas, porque si no entran primero a poner esta página en su navegador, es streamyard.com/Facebook, no le permiten al programa ver su foto de perfil y su comentario, entonces no pueden entrar. De hecho, ahorita aparecen 6, 8 participantes, creo. Sí, es que el programa no tiene forma de bien quiénes son y por eso no les registran el sorteo. Ajá. Pero bueno, vamos a ver algunas preguntillas que estaba yo viendo que estaban entrando. Muy bien. Aquí está atrás. Una de un Facebook user hay por aquí. Bueno, pues ¿quieres contestarla? Adelante. Bueno, no sabemos quién es, pero dice, hola, buenas tardes, doctores. ¿A qué edad podremos olvidarnos de las sondas? Será siempre, mi hijo tiene enfermedad de Hirschsprung, ya fue operado y son pocas las veces que la usamos. Quisiera pensar que pronto la olvidaremos. Saludos desde Chiapas y muchas gracias. Bueno, eso de olvidarlo es difícil, ¿de acuerdo? Siempre la deben de tener por ahí escondida. Si siempre la está usando, algo no está bien. Eso no hay duda. Habría que tomarle primero una radiografía de su pancita para ver qué está pasando y luego hacer un estudio de colon por enema a este bebé para ver por qué tiene cuadros tan repetidos de colitis y después una exploración, si encontramos algo que no está bien, una exploración bajo anestesia del canal anal para ver el tamaño de la anastomosis, es decir, de la unión, para tomar una muestra del segmento que se descendió, para ver dónde está hecho la unión, una serie de características que a nosotros nos ayudan en un niño que tiene colitis de repetición a saber por qué está sucediendo. Si el niño está muy bien y esporádicamente, una vez cada año, cada 2 años, tiene un cuadro de colitis que le dura 3 días, la realidad es que eso es posible que no se puedan olvidar nunca de la sonda. ¿Qué hemos visto nosotros? Que cuando esos niños son más mayores empiezan a crecer y va creciendo su pelvis. De hecho, muchas veces ni siquiera vemos colitis o es muy raro verla en los adolescentes, ¿de acuerdo? Entonces eso sí que mejora. Pero recuerden que la colitis en los niños con Hirschsprung es una complicación o un problema no predecible y no prevenible, que puede aparecer de la nada o cuando un niño tiene una infección del oído, de la garganta o cuando toma antibiótico. Algunos cambios en los niños producen colitis y se tienen que tratar con una sonda. Entonces, si su niño lo tiene muy de vez en cuando, no se preocupen, pero siempre la tienen que tener cerca por si acaso. No sé si quieras comentar algo de eso. Sí, no, quería leer esta pregunta de la señora Cecilia. Perfecto. Que dice, soy de Perú, soy la señora Cecilia, tengo mi hijita que nació con ano imperforado, ya tiene 2 años, le formaron su ano y ahorita está con los dilatadores en espera para su cierre, ya que con la pandemia no ha habido operaciones. Eso está pasando aquí en México también, no solo en Perú, muchos hospitales. Luego del cierre que sigue con mi hijita, se quedaría como cualquier otro niño de su edad, habrá secuelas. Es una pregunta muy interesante, Cecilia, aunque sigues apareciendo como Facebook user. Los niños que son operados para corregir una malformación anorrectal, nosotros siempre les decimos a los padres que los verdaderos problemas de nuestros niños comienzan cuando se les quita la colostomía. Porque cuando se les quita la colostomía es cuando vamos a observar la forma en que se van a comportar. Van a tener o tendencia a la diarrea, tendencia al estreñimiento o van a estar normales. Eso depende de varias cosas. Depende, por ejemplo, de cuál es su anatomía de sus esfínteres, cuál es la anatomía del sacro, qué tipo de malformación tuvo y todo eso se tiene que evaluar. Después del cierre de colostomía, nosotros alrededor de los 3 meses les hacemos un estudio de colon por enema y con ese colon por enema observamos cuál va a ser el comportamiento del intestino de los bebés. Y eso nos permite adelantarnos para darles tratamiento
a las posibles secuelas con las que vayan a quedar. Afortunadamente, la mayoría de los niños corregidos tienen tendencia al estreñimiento, y eso hay que mejorarlo para que tengan una calidad de vida, como escribes ahí, como cualquier niña de su edad. Perfecto, pues nos preguntan, hola, me gustaría saber sobre la inflamación del colon. ¿Se puede inflamar en un solo día o en cuántos? ¿Qué situaciones lo inflaman? ¿Los enemas lo desinflaman? Bueno, esta es una pregunta súper interesante. Yo que conozco al papá, sé que su niño tiene estreñimiento, pero pudiera ser una respuesta completamente diferente en un niño con Hispro. Entonces vamos a hablar de estreñimiento. ¿Se puede inflamar en un solo día o en cuántos? Sí se puede inflamar en un solo día, pero no es tan frecuente, honestamente. Lo que suele ser más frecuente es que los niños tengan como popó acumulada de tiempo. Puede no ser, a veces es un impacto fecal tremendo y otras veces son niños que tienen un tratamiento y que no sacan el 100% de la materia fecal que producen cada día. A lo mejor sacan el 90%, pero dejan un 10% y eso con el paso del tiempo es popó que se va acumulando. Recuerden que en la popó hay bacterias y cuando hay bacterias acumuladas en la popó se inflama el colon, que eso lo llamamos colitis. Entonces, lo más probable es que no se inflame en un solo día, sino que sea algo que lleve varios días o semanas, pero que llega un día que da la cara. ¿Qué situaciones lo inflaman en los niños con estreñimiento? La gran mayoría de las veces es popó acumulada, ¿de acuerdo? Puede haber otras causas, por supuesto, un niño con una gastroenteritis se le puede inflamar el colon o por otras causas, pero eso es lo más frecuente. Y los enemas no desinflaman el colon, los enemas sirven para que los niños hagan popó. Cuando tenemos un colon inflamado, dilatado, que se ve en un estudio con datos de inflamación, lo que ayuda a desinflamar son las irrigaciones. ¿Qué es lo que se hace en los niños con Hirschsprung? Los enemas se hacen cuando el colon ya no está inflamado para ayudar a que se tenga una evacuación y se elimine la materia fecal. Muy bien. Yo voy a responder esta pregunta del señor José Luis Tolentino. Dice, mi hija ya le cerraron la colostomía hace 2 semanas. Qué bueno, José Luis, es una excelente noticia. Tiene 2 años y 5 meses y está haciendo popó pastoso 6 veces al día en promedio. Los niños tras el cierre de colostomía es muy frecuente que tengan muchas evacuaciones durante el día las primeras 2 a 4 semanas. Una vez pasado ese tiempo, van regularizando un poco el tema de las evacuaciones y disminuye el número de evacuaciones en los niños. Sin embargo, es muy importante, no nos dices qué edad tiene tu niña, pero es muy importante que 2 años, sepas que a la... 2 años, 5 meses, perdóname, ahí lo perdí. Es muy importante que a los 2 o 3 meses lo hables con tu cirujano y le digas qué sigue, qué estudio le va a hacer después de cerrarle la colostomía, porque debe de hacerle un colon por enema para evaluar cuál va a ser su comportamiento, si va a tener tras el cierre de colostomía tendencia al estreñimiento o tendencia a la diarrea y actuar en consecuencia para poderle ayudar a tu hija que esté lo mejor posible. Recuerden que todos los niños, después de un cierre de colostomía, una corrección de una malformación anorrectal, se tienen que evaluar porque es probable que requieran un proceso de rehabilitación intestinal para estar completamente limpios en su ropa interior, como cualquier niño normal, porque son niños normales. Hola Guadalajara, hola Colombia. Madre mía, estamos hoy muy mezclados de muchos sitios, nos encanta, esa es la verdad. Bueno, estamos viendo que no mucha gente está poniendo el hashtag consulta, a lo mejor no quieren participar, pero yo les puedo decir que los 2 que se lo ganaron la otra vez, pues la verdad es que creemos que están muy contentos. Esta es la de la sonda que hemos comentado. No sé, a lo mejor tú le quieres decir algo a esta mami que no sabemos quién es, yo ya he dado mi opinión. Dice, ahora más tarde, aquí podemos olvidarnos de las ondas. Será siempre, mi hijo tiene enfermedad de Hirschsprung, ya fue operado, son pocas. La respuesta es que la experiencia que tenemos con los niños que tienen la cirugía por Hirschsprung y que tienen una buena operación, conforme van creciendo, ellos van mejorando y cada vez hacen menos cuadros de colitis y cada vez necesitan menos irrigaciones para estar bien. Entonces, no te preocupes, tu niño tiene que estar bien. Aquí vamos a ver
Saludos. Aquí está. Tenemos una, ¿no? Por aquí. Bueno, dice Estela Maris que ya está participando por su Hashtag Consulta. Mi hija tuvo 4 operaciones. Perfecto. Vamos a ver la historia. Colostomía a los 2 meses. Muy bien. Anoplastia a los 5. Cierre de colostomía al año. Y 1 mes y a los 11 días se complicó y le dijeron que por bridas. Y luego comenzó a hacer su deposición de manera normal. Hoy, dentro de una semana, cumplió 8 años. Perfecto. En ocasiones siente que quiere ir al baño, pero yo le establecí un horario para ir al baño diariamente, que es al momento de levantarse. Mi pregunta es, a veces mancha su ropa interior, le gana y realiza sus necesidades. No sé si la pregunta es más larga, pero es una pregunta súper interesante. No sabemos qué tipo de malformación tuvo tu nena, no nos lo compartes, pero tuvo sus cirugías por una corrección de malformación y una cirugía ahí por un tema de una obstrucción. Lo que hablábamos antes, los niños con una malformación anorrectal ya corregida, cuando se les cierra la colostomía, pueden tener problemas de incontinencia o problemas de dificultad para evacuar. Y estos niños, los que tienen dificultad para evacuar, también se pueden manchar. Entonces, si tu nena se está manchando, habría que evaluarla para saber pues ¿por qué? ¿Cómo los evaluamos? Lo primero que hay que evaluar son los esfínteres, los músculos de alrededor del anito, eso lo evaluamos en la consulta y vemos la calidad de sus músculos, dónde quedó el anito, de qué tamaño quedó, un poco cómo es toda la anatomía de su área perianal y cómo quedó su cirugía. Lo segundo que evaluamos es la sensibilidad, que hablábamos antes de lo del índice sacro. Les hacemos una radiografía de delante, atrás y de ladito para ver el tamaño del sacro y sabemos que un sacro de un tamaño mayor a 0,7 tiene un buen pronóstico de continencia fecal. Cuanto más pequeño, pues peor va a ser el pronóstico de continencia fecal, aunque se les puede ayudar a los niños. Así evaluamos la sensibilidad y a veces necesitan una resonancia de la médula para ver si hay algún problema en la médula. Y lo tercero y más importante, hacemos un colon por enema. Es ese estudio que ya lo conocen, que se pone una sondita a través del ano y se inyecta un líquido, se llama contraste, y nos permite ver el tamaño del colon, si el colon es muy grande o el colon es muy pequeño. Con eso nosotros podemos saber si tu niña mancha porque tiene falta de control fecal o porque tiene popo acumulada y se mancha por rebosamiento. Y lo más importante, con eso le podemos dar un tratamiento. Entonces, si tu niña tiene 8 años y se mancha de ropa interior, hay que buscar cómo ayudarla, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí hay una pregunta otra vez de José Luis. ¿Y todos los niños con malformación anorrectal necesitan rehabilitación intestinal? No, pero todos los niños con malformación anorrectal, después del cierre de colostomía, sí necesitan ser evaluados para ver si lo van a necesitar. Eso es súper importante, no lo puedes dejar pasar. Muy bien, ven que hay algunos papás que ponen hashtag consulta pero no están registrados en el programa porque sigue poniendo Facebook User. Entonces regístrense en el programa del StreamYard. Con eso les va a permitir que el sorteo registre su nombre, ponen hashtag consulta y participan en nuestro sorteo, que quedan ya 8 minutos solo para el primer sorteo. ¿Quieres contestar esa pregunta? Sí, claro, nos preguntan, ¿sirve la kinesiología pisopélvico para la incontinencia fecal? Mira, nosotros te vamos a dar nuestra opinión, ¿de acuerdo? Basada en nuestra experiencia y en lo que hay publicado. ¿De acuerdo? La kinesiología o muchas veces le llaman biofeedback, son diferentes tipos de ejercicios que se le enseñan a hacer a los niños como para fortalecer el piso pélvico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta parte del biofeedback le pones unos electrodos alrededor de su anito a los niños, los conectan como a una pantalla de un ordenador y ellos con la fuerza de contracción o de relajación del esfínter, pues suben un pajarito a un árbol o lo baja, o suben un pescadito a la superficie del mar o lo bajan al fondo del mar en unos programas informáticos como para niños. Entonces, lo que se ha visto es que a nivel de los registros del ordenador, sí los niños mejoran, es decir, tienen como más fuerza en la contracción y relajan. El problema es que cuando un niño tiene incontinencia fecal, tiene problemas de sensibilidad, no sienten bien cuando tienen ganas de evacuar o no saben discernir si es un gas o si es sólido o es líquido. Entonces, a nivel clínico, lo que está publicado en niños con malformación anorrectal es que no se ha visto una mejoría a nivel clínico en su día a día. Nosotros no tenemos experiencia en ese tipo de tratamientos, no los utilizamos porque damos un tratamiento de rehabilitación intestinal, que es lo que a día de hoy se ha demostrado que es el mejor tratamiento para estos niños y que les ayuda al 99% de los pacientes. Siempre les preguntamos a los papás que lo están haciendo, ¿te ayuda? Y cuando nos dicen no, les decimos, pues no lo hagas. Y cuando nos dicen sí, pues les decimos,
pues manténlo. Pero este tipo de tratamiento de reforzar la musculatura del piso pélvico no debe de sustituir a un tratamiento de rehabilitación intestinal para la incontinencia fecal. No sé si haya quedado contestada la pregunta. Rocío. Hola, Rocío. Pregunta Rocío. En la plática con el doctor Peña, él mencionó que los niños de Hirschsprung tienden a adquirir bacterias raras. Jimena no fue operada y aún así obtiene bacterias como Clostridium, amibas, Proteus. Todo esto después de entrar a la biopsia o que le colocaron botox en su ano. Mira, los niños con enfermedad de Hirschsprung se desconoce por qué, todavía al día de hoy se desconoce por qué son tan sensibles a la proliferación bacteriana, es decir, a que exista una proliferación o un crecimiento exagerado de bacterias en el colon. Eso los pone muy mal. No se sabe por qué un niño con estreñimiento funcional idiopático, que es un estreñimiento que pueden durar hasta 3, 4 días, 5 días o una semana sin evacuar o más tiempo y no les pasa nada, solamente están incómodos del abdomen porque no logran evacuar, a veces no quieren comer, pero son muy diferentes a los niños con Hirschsprung que dejan de evacuar. ¿Por qué Jimena le pasa esto? Creo que Jimena tiene una predisposición a tener estas bacterias, desconocemos por qué, y tú le has hecho muchos estudios a ella y han salido, sobre todo el Clostridium, ha brincado muchas veces en sus pruebas, parece ser como muy sensible a tener estas bacterias, pero creemos que con el crecimiento ella va a estar mejor. No hemos hablado contigo ya por consulta, por videoconferencia hace ya algunas semanas. Nos gustaría que nos escribieras para saber cómo está en este momento Jimena de sus evacuaciones y con el tema de estas bacterias que se han encontrado en sus estudios de popó. Muy bien, pues nos pregunta Madeline, no sé cómo se pronuncia. Dice, yo quisiera saber si mi hija ya puede cerrarle la colostomía a los 2 años. Le hicieron la anorrectoplastia, le hice sus ejercicios, pero ya me dijeron que lo suspendiera y le pondrían fecha para el cierre y ya cumplirá 7 años. Y no me han resuelto nada, le han atendido del IMSS. Guau, o sea, lleva 5 años con la anorrectoplastia hecha. Entiendo o entendemos que lo de los ejercicios son las dilataciones. Ya saben que nosotros cuando se opera a un paciente por una corrección de una malformación, que es esta cirugía conocida con el nombre de anorrectoplastia, se inicia un programa de dilataciones, lo comentaba antes el doctor Alejandro, empezamos por un dilatador pequeño, puede ser un 6, 7, se hace 2 veces al día, en la mañana y en la noche, y cada semana se aumenta el número de dilatador. Si empezamos con el 6, una semana con el 6, otra con el 7, otra con el 8, ¿de acuerdo? Y cuando se llega al número que le toca por edad, en el caso de tu niña, si tiene 2 años, tenía en ese momento 2 años y cachito, sería el 15, a partir de ahí ya se puede cerrar la colostomía. Si desgraciadamente se ha prolongado mucho el tiempo y pues se suspendieron estas dilataciones, se podría cerrar la colostomía si se revisara a tu nena, se pasará un dilatador que le toca por edad, que para los 7 años ya es el 16. Y si se ve que el dilatador pasa adecuadamente, se podría cerrar la colostomía. Tal vez nosotros, que no la conocemos, haríamos un estudio de colograma distal, es decir, un estudio de contraste del estoma por el que ella no hace popó al ano, porque no la conocemos. Pero si eso está bien y la anoplastia está bien y del tamaño que le toca por edad, sí se podría hacer el cierre. Desgraciadamente, como que se te ha retrasado mucho, entonces sería bueno a lo mejor ver otras opciones porque pues tu niña no necesita estar con su colostomía y cuanto más tiempo pase, más grande es el estoma proximal, más pequeñito es el distal porque ya crece y más difícil es la unión. Sí, es difícil cerrar esas colostomías que tienen tantos años. Es decir, sí se puede hacer, claro que sí, pero técnicamente para los cirujanos es más demandante, es un reto cerrar esas colostomías, volver a conectar ese intestino que tiene tantos años separado. Quiero responder esta pregunta. Y solo soy de Perú, mi niña nació con malformación anorrectal tipo cloaca, mi niña sufrirá de incontinencia fecal. ¿Qué probabilidades hay de eso? Muy buena pregunta, mamá. Las niñas con cloaca, habitualmente nosotros las evaluamos porque hay muchas niñas con cloaca de un canal común corto, con una buena anatomía, con un buen sacro, con buenos músculos, que pueden ser continentes fecales. Nosotros tenemos niñas operadas de cloaca
con continencia fecal total. Entonces, eso es muy importante, que los niños, sobre todo en malformaciones anorrectales complejas, que en este caso la más compleja de las malformaciones anorrectales en las niñas es la cloaca, tienes que estar muy de la mano con el cirujano que lo operó o buscar opciones para que en Perú te ayuden con el tema de rehabilitar a tu nena si tiene datos de incontinencia, porque el que le hagas una rehabilitación intestinal, lo que hace la rehabilitación es hacer que se pueda potenciar lo poco o mucho que pueda tener en términos de sensibilidad o en términos de esfínteres. Eso, la rehabilitación intestinal lo puede potenciar y hacer que los niños que tienen una continencia fecal que no es perfecta logren estar continentes después de estar rehabilitados. Muy bien, pues llevamos media hora. No sé si quieres que hagamos nuestro primer sorteo y después continuamos porque todavía hay muchas preguntas. ¡Hola! Sí, los papás. Entendemos que son los papás de Lea, pero no pueden participar porque salen como Facebook User. Aquí lo ponen. Muy bien, pues vamos a compartir la pantalla y llega el momento. Aquí está, 26 personas. Bueno, ya saben que los que no han puesto hashtag consulta o no hayan pues dado de alta el programa, no pueden participar. ¡Vamos allá! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Nella Oa. Bueno, pues se acaba de ganar una videollamada con nosotros, ¿de acuerdo? Foto, ¿no? Ya le tomé para que luego no digan, yo me la gané. No, tenemos fotos, tenemos testigos. Entonces, pues vamos a poner ahora aquí el contacto de Julisa, nuestra asistente, para que esta mamá se pueda poner en contacto con ella. Le escribes un mensajito que tú te ganaste una videollamada y para que puedas agendar, ¿de acuerdo? Vamos a seguir contestando las preguntas y al final les damos el contacto de Yuli. Dice Lisbeth, doctora, ¿a qué edad recomiendan que se realice la operación del malón? Ya que mi hijita nació con ano imperforado y ella quedó con incontinencia fecal. Le realizo enemas todos los días. Una pregunta súper buena. Lo primero sería ver si realmente tiene incontinencia fecal. Como decía el doctor Alejandro, cuando iniciamos los enemas, un buen enema con el que la niña evacúa diario en el baño y está limpia, eso es una rehabilitación intestinal exitosa. Pero los niños que tienen buen pronóstico de continencia fecal o un pronóstico intermedio, después de la rehabilitación tenemos la posibilidad de suspender los enemas y darle tratamiento tomado en base al estudio de colon por enema. Si con eso ya está bien y no se mancha, no va a necesitar más enemas. Si con eso ya se mancha, va a necesitar enemas más tiempo. La edad perfecta no es que haya una edad. Generalmente esperamos a que el niño sea más maduro, pueda entender su condición, pueda entender que le hacen enemas y que por eso él está bien, o ella en este caso, pero que pues ya tiene una edad en que le da más pena o más vergüenza que pues se lo haga la mamá y pues nos solicitan este tipo de cirugía. Puede ser a los 8 años, 9 años, 10 años. Alguna vez tuvimos algún niño de 14 que no quería ninguna cirugía hasta que se fue a estudiar a otro lugar, es que la solicitó. Alguna vez hemos hecho algún malón en un niño como muy maduro que era más chiquito de esa edad. Es una cirugía para el futuro. Entonces, alrededor de esos 8, 10 años más o menos suele ser la edad en que los niños empiezan como a pedir otras opciones o a preguntarnos. Aquí hay otra pregunta de una mamá o un papá que todavía aparecen como Facebook User. Dice, buenas tardes, ¿nos puede decir qué es la rehabilitación intestinal después de la reconexión de colostomía por ano imperforado? Ya lo habíamos comentado, lo que es la rehabilitación intestinal es un programa individualizado en el cual, tras una evaluación de la anatomía de los niños y del colon, nosotros determinamos cuál es ese pronóstico y el pronóstico nos permite decidir cuál es el mejor tratamiento. Muchos de los niños, tras una operación de reconexión de colostomía, pueden necesitar un periodo de enemas para estar limpios todos los días, todas las semanas, todos los meses. Otros niños pueden usar algunos laxantes, unos laxantes que favorecen el movimiento intestinal. Cada niño es diferente y lo que necesita un niño con una malformación es probable que no sea lo mismo que necesita otro niño, incluso con el mismo tipo de malformación anorrectal. Muy bien, ahí participando todos. ¡Guau! ¡Cuánta gente!
Galicia, España. Muchas gracias por la respuesta. No sabemos quién eres, pero muchas de nada. Nos pregunta aquí alguien que no sabemos quién es. Buenas tardes, los testículos de mi hijo aún no descendieron. Se le escapa la orina por la noche. Él nació con un imperforado y tiene colostomía permanente. Su edad es 10 años. Guau, aquí hay muchas cosas que ver. Si tiene edad de 10 años, hay que ver, uno, el tema de los testículos. Si los testículos no han descendido, esto se llama criptorquidia y estos niños deben de ser operados. A día de hoy se considera que alrededor del año, año y medio. Si ya tiene 10 años, llevamos un poquito retrasados. Al final, cuando los testículos están en la bolsa del escroto, están un poquito más fríos que cuando están en la ingle o dentro del abdomen, y el hecho de que cuando están fuera de su lugar estén como más calentitos, eso a largo plazo hace que el testículo no funcione bien, incluso a veces hay que quitarlo. Entonces eso sería súper importante verlo. El hecho de que se le escape la orina por la noche, habría que hacer un estudio de su vía urinaria, de examen general de orina y ultrasonido, examen general de orina o cultivo, ultrasonido renal y vías urinarias y de cistograma para saber cuál es el problema porque se escapa la orina y darle un tratamiento. Y que tenga colostomía permanente. Habría que ver el porqué de una colostomía permanente. Se puede hacer un estudio, lo que hacemos nosotros en esos niños que les han dicho que necesitan una colostomía permanente, es hacer un estudio de colograma proximal en rayos X a través de la colostomía, hacerles rehabilitación intestinal por la colostomía, es decir, enseñarles a poner un enema una vez al día por la colostomía para que evacúen. Si están limpios por 24 horas, ese paciente sí tiene indicación de quitarse la colostomía. Si no, ese paciente sí tiene indicación de colostomía permanente. Entonces, en este niño habría que evaluar muchas cosas para ver qué vamos a hacer con él más adelante. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, a mi hijo le hicieron una colostomía por obstrucción intestinal, posible síndrome de Hirschsprung. Seguí su recomendación y estoy en espera de los resultados de la biopsia rectal. Muy bien hecho. De ser positivo, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Y cómo se haría para el aumento de peso? Es cierto que si es Hirschsprung puede tener otra enfermedad paralela y por su condición de colostomía debe tener una alimentación especial. Él tiene 7 meses, toma fórmula, no le puede dar pecho. Bueno, te voy respondiendo. El siguiente paso después de que salga el resultado de la biopsia es tener un bebé sano. Es decir, aunque hayan confirmado que hay enfermedad de Hirschsprung con la biopsia de recto, es cuidar un bebé que crezca, que gane peso, eso es lo más importante. La cirugía definitiva para corregir o tratar la enfermedad de Hirschsprung no tiene urgencia. Se puede hacer al mes siguiente o en 2 meses o en 3 o en 6, no hay ningún problema. ¿Cómo se le haría para el aumento de peso? Habitualmente hay que valorar el por qué le está pasando esto a tu bebé. Si no está subiendo de peso como debería o está por debajo de las percentilas que le tocan para su edad, es posible que lo tenga que evaluar alguna persona experta en nutrición pediátrica idealmente. Es cierto que si el Hirschsprung puede tener otra enfermedad en paralelo, si el Hirschsprung es primo hermano de otras enfermedades, incluso malignas, incluso del cáncer, pero es muy, muy infrecuente que un niño con Hirschsprung tenga alguna otra enfermedad en paralelo, pero sí puede existir algunos síndromes que van de la mano con enfermedad de Hirschsprung. Y por su condición de colostomía, ¿debe tener alimentación especial? No, ninguna alimentación especial. Los niños con colostomía deben de comer todo lo que les corresponde para su edad. No necesitas darle ninguna alimentación especial a un niño con Hirschsprung. Bueno, nos pregunta Monique, hola, buenas tardes, ¿un paciente puede ser continente fecal pero urinario no y viceversa o van a la par? Qué interesante esta pregunta. La realidad es que cuando los niños tienen malformación anorrectal y tienen un sacro más pequeño o inexistente o sobre todo más pequeño, generalmente tienen incontinencia fecal y tienen incontinencia urinaria. Pero a veces vemos niños que tienen un estreñimiento muy, muy, muy severo, es decir, son continentes fecales y que tienen disfunción de su vejiga y eso les genera incontinencia. Entonces, suelen ir a la par, pero no siempre. A veces es diferente. Bueno, Tere, nos hola, saludan. Tere, un abrazo hasta Michoacán, un abrazo a Emiliano también. Muy bien, pues seguimos con esta pregunta, doctora Sí, Alex. creo que es
una pregunta de otra mamá que no Ajá. puede escribir, dice, si quieres leerla. Bueno, dice, es de otro bebé, mil disculpas, porfa, su madre no puede escribir, sin problema. Aquí estamos para todo el mundo que nos quiera preguntar. Mi hijo de 2 años 9 meses no saben qué tiene. Tiene distensión abdominal desde que tenía meses, pero ahora es más notorio. Hay dolores, puje, tuvo fiebre alta por una semana, ha bajado su hemoglobina en 2 meses, creen que ha estado botando sangre por las heces. No saben si tiene una enfermedad metabólica o una malformación en el sistema digestivo, colitis alérgica o Hirschsprung. Estoy muy preocupada. Normal que esté preocupada si no encuentran con el diagnóstico. Lo que nosotros generalmente hacemos es, lo primero evaluamos al bebé, su exploración física. Le vemos su pancita, le vemos su anito. Recuerden que a veces pudiera tener una malformación anorrectal y que no se han dado cuenta. Vemos su espalda, sus glúteos, todo. Luego les hacemos una radiografía de su abdomen para ver por qué tiene tanta distensión. Hay niños que tienen distensión porque el colon está muy grande. A veces otros niños tienen distensión hasta por el estómago o por otra cosa o por dilatación de las asas de delgado. Y luego les hacemos un colon por enema. Eso nos ayuda mucho para ver la forma del colon. Cuando hay sospecha de que tiene este tipo de enfermedades que dice la mamá, tomamos una biopsia de recto. Si la biopsia de recto no tiene células ganglionares, ese paciente tiene enfermedad de Hirschsprung. Si la biopsia de recto sí tiene si tiene células ganglionares, entonces ese paciente no tiene enfermedad de Hirschsprung y el diagnóstico va por otro lado. Entonces eso sería lo que habría que hacer. A veces cuando los niños están enfermitos, distensión y todo esto, a veces hay que sospechar de enfermedad de Hirschsprung, pero hay otros muchos problemas que pueden provocar esta clínica. Por eso es tan importante dar los pasos indicados para diagnosticar muy bien a los pacientes. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Un montón de gente que nos saluda. Perfecto, saludos a todos. Tenemos 85 personas ahora mismo viéndonos. Muchas gracias por su tiempo, como siempre. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, mi niña ya tiene 5 años 9 meses. ¿Qué complicaciones puede tener por reconectarse ya grande? A ella la conectaron hace 3 años, pero falló. Entiendo que tu nena de 5 años 9 meses aún tiene colostomía. Si nos das un poquito de más información, podemos darte una opinión, porque lo que yo entiendo es que falló el cierre de colostomía, pero desconozco si es por malformación anorrectal, por otra patología, por Hirschsprung. Si nos das un poquito de más información, Marisela, con muchísimo gusto le vamos a dar respuesta a todas las preguntas. Todas las preguntas que escriban vamos a intentar contestar las más que se puedan en vivo, pero las que dejen ustedes escritas en el chat van a quedar guardadas y se las vamos a responder después en el Facebook. No tiene no se preocupen por eso. Sí, las de la plática del doctor Peña también las hemos como empezado a contestar, pero es que hay tantas y la verdad es que hemos tenido muchísimo trabajo esta semana y no nos hemos dado ese tiempo, pero a veces vamos lentos pero seguros. Poco a poco vamos contestando todo. Nadie aquí se queda sin un email o sin una pregunta sin contestar. María René, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues por aquí hay otra pregunta. Dice, doctora, ¿hay problemas si mi niño no saca nada por su fístula? La tiene al lado de su colostomía. Él nació con ano imperforado. Entendemos que es un niño que tiene una malformación anorrectal y que tiene una colostomía por donde hace popó y una fístula que es el otro extremo. No, si no saca nada no hay problema. Al contrario, a veces cuando sacan orina o moco hay que ver qué es lo que está pasando, pero generalmente esa fístula está hecha, 1, para que puedan pegar la bolsa y 2, para que puedan hacerle lavado si es que sea necesario. 3, para que el intestino no se prolapse, es decir, no se salga fuera, por eso se hace como chiquita, como fístula. Y 4, y lo más importante, para hacer los estudios del colograma distal para pensar en operar al bebé. Entonces, si no saca nada, ni te preocupes, todo está bien. Otra pregunta que dice, una niña con cloaca, con canal común largo de 5 centímetros, con buen sacro, ¿tiene posibilidad de ser continente urinario o fecal? ¿Y a qué edad se podría determinar? Muy buena pregunta. Las niñas con cloaca de canal común largo son de las niñas más complejas en la corrección quirúrgica. Si tu nena tiene una buena cirugía y fue movilizado el seno urogenital y está en una posición correcta su ano, más un buen sacro, la posibilidad de tener continencia fecal y urinaria es alta. Sin embargo, son niñas que requieren un proceso de rehabilitación intestinal, ya que no van a llegar solitos a la continencia urinaria y fecal sin ayuda. Recuerda que su ano, su vagina,
su uretra, están hechas por una cirugía, no están hechas naturalmente. Entonces, eso necesitan los niños una evaluación, porque es muy probable que con una buena rehabilitación intestinal tu pequeña logre ser continente. Muy bien, un montón de preguntas. Recuerden, como Karen ha hecho, que si ponen hashtag consulta, participa en nuestro segundo sorteo, que va a ser en 15 minutitos, ¿de acuerdo? Nos pregunta, cuando el paciente ha sido operado de Hirschsprung y en la noche se orina, ¿qué inconveniente podría tener? Una pregunta súper interesante. Hay muchos niños que sean operados o no, se mojan en la noche de pipí. El término como médico es enuresis, ¿de acuerdo? Son niños que no se sabe muy bien por qué, pero se hacen pipí en la cama y eso tiene un tratamiento que generalmente lo lleva un urólogo. Pero en el caso específico que fue operado, hay que pensar que puede haber algo que esté provocando ese mojado de la cama y nosotros ahí les pedimos, como lo básico en urología es un examen general de orina, un urocultivo, un ultrasonido de sus riñones y de su vejiga y un cistograma miccional. Con eso podemos saber si hay alguna anomalía o algún problema en la función. Por ejemplo, cuando se opera ese área de alrededor del ano, está muy cerca la uretra y la vejiga, en los niños, sobre todo en las niñas está la vagina, y puede haber algún problema de función después de una cirugía. Si hace estos estudios todo está bien, puede ser un caso que solo tiene una enuresis como cualquier niño que la puede tener y habría que darle tratamiento para que esto ya no suceda. ¿Qué más tenemos por aquí, doctor Alex? Bueno, nos saludó un montón de gente. Aquí tenemos otra pregunta. ¿La quieres comentar tú? Sí, claro. Dice Carol Méndez. Hola, buenas tardes. Mi hija nació con malformación anorrectal y fístula rectovestibular. La corrigieron cuando tenía 6 meses de edad. Actualmente tiene 2 años, 8 meses y empezamos con la rehabilitación intestinal. En un colon por enema que le hicieron se dieron cuenta que su hueso sacro está pequeño y que por esa razón le daban citas hasta dentro de 6 meses porque no tiene buen pronóstico de continencia. Mi hija sí me avisa cuando va a hacer del baño. Claro, en ocasiones no y en ocasiones le gana. También presenta aquí como que ya no llegó la pregunta completa. Muy bien, Carol. Bueno, te voy a responder. La realidad es que nosotros en los niños operados para corregir una malformación anorrectal, nosotros sí los rehabilitamos desde pequeños. Es decir, aunque te comenten que tiene un mal pronóstico porque el sacro es pequeño, al contrario, lo que necesitan estos niños es de forma más temprana darse cuenta de que pueden vivir limpios. Entonces, los niños con una malformación anorrectal que tienen en teoría un mal pronóstico en términos de continencia por un sacro pequeño, entre más pronto comencemos para poderlo rehabilitar, es más probable que alcancen el poco control fecal que puedan tener, pero que vivan limpios en el resto de su vida. Entonces, yo difiero un poquito de darle, por tener mal pronóstico, que regrese hasta los 6 meses para tratarla. Pienso que está en muy buena edad, 2 años, 8 meses, de empezar a trabajar con ella el tema del control fecal, de la rehabilitación intestinal, tu princesa. Muy bien, dice de Perú, mi niño tiene 10 años. Bueno, esto ya lo hemos contestado, el niño que tenía los testículos sin descender, que se le escapaba la orina y que tenía colostomía permanente, ya lo habíamos comentado. Nos pregunta Lilian, me gustaría saber cómo son las irrigaciones que ustedes recomiendan y que a mi hijo fue operado de enfermedad de Hirschsprung hace 8 años y solo lo irrigué al principio. Yo no recuerdo bien cuál era la fórmula. Bueno, pues es bastante fácil. En realidad no hay como una fórmula. Utilizamos una sonda Foley, que es la que tiene 2 canales, no de látex, sino de 100% silicón, que es un material que es un poquito rígido, pero muy flexible. Una sonda como muy, ¿cómo les diría? Muy agradable en el sentido de que no es rígida, sino que es muy elástica, ¿de acuerdo? Entonces le pasamos una sonda Foley de 24 French y a través de esa sonda introducimos solución fisiológica, nunca agua. Lo hacemos en pequeñas cantidades de 30 mililitros en 30 mililitros, introducimos 30 y dejamos que salga, introducimos 30 y dejamos que salga. Y así puede utilizar 1 litro, 2 litros, 3 litros u 8 litros, lo que necesite el niño. No hay como ninguna fórmula, como es, por ejemplo, los enemas. Así es como se realizan las irrigaciones, algo relativamente simple en realidad.
Muy bien. Aquí hay otra pregunta de Patricia López Sánchez. Dice, consulta, mi peque de 5 años nació con ano imperforado, fístula perineal. Creo que se mancha por rebosamiento. Él nunca nos pide hacer caca, prefiere aguantarse hasta que le mandamos sentarse, aunque le sentamos siempre 2 veces al día, porque si fuera por él, no pediría nunca. En principio, su sensibilidad y sus esfínteres tienen buen pronóstico. Es correcto, Patricia. Los niños con una malformación anorrectal, con fístula recto-perineal, son continentes fecales el 100%. Es decir, con una buena operación, estos niños tienen continencia fecal el 100% de los pacientes, si no tienen otras alteraciones anatómicas en la médula o en el sacro. Es muy probable que tu nene lo que le haga falta es ayudarle a que se dé cuenta que él puede hacer popó en la taza del baño sin ayuda de nadie, puede ir solito. Eso es lo que estamos hablando, lo que hemos hablado de forma amplia con el tema de rehabilitación intestinal. Pero es muy probable que tu niño sí se manche por rebosamiento, así como lo mencionas, y es probable que sea un niño continente fecal perfecto, que necesite un poquito de ayuda para darse cuenta que por él solo puede estar bien. Muy bien, aquí las personas que están poniendo hashtag consulta participan en nuestro sorteo. Mire, por ejemplo, este Facebook user, esta persona, aunque ha puesto hashtag consulta, como no está registrado en el programa, ahorita los administradores lo van a volver a poner porque quedan 9 minutitos para el otro sorteo. Tienen que registrarse en el programa y poner hashtag consulta. Nos preguntan, mi hijo nació con MAR, ano imperforado con fístula en próstata. Reconexión hasta los 14 meses. ¿Hasta cuánto tiempo se considera normal el manchado de caca? Tiene que esperar a que tenga una edad. Como para ser continente tiene 21 meses. Bueno, cuando un niño tiene una malformación con una fístula prostática, eso generalmente suele estar como del lado del peor pronóstico de continencia fecal. No es el peor, tampoco es el mejor. Entonces, nosotros lo que hacemos es, de forma temprana, los evaluamos en la consulta, vemos la anatomía de su área perianal, les tomamos una radiografía del sacro para ver el tamaño del sacro y con eso poder tener algo más objetivo para hablarles a los papás de un pronóstico de continencia fecal. Y de forma temprana les iniciamos rehabilitación intestinal con enemas. Lo que hemos visto es que estos niños aprenden cómo sienten ellos cuando tienen ganas de hacer popó, aprenden a sentirse siempre secos y cuando se manchan como que lo aprecian más y entonces lo que hemos visto es que los pocos elementos o los peores elementos que tienen para el control fecal, ellos los potencian su sensibilidad, potencian sus esfínteres y potencian todos los elementos de control fecal. Generalmente nosotros no esperamos a la edad de la continencia fecal, que es alrededor de los 3 años, los tratamos desde los que los conocemos o desde que ya no tienen colostomía para que podamos potenciar estos elementos de sensibilidad. Entonces el manchado sería normal hasta alrededor de los 3 años, esa es la verdad, pero nosotros lo trabajamos de forma temprana para mejorar sus posibilidades de pronóstico de continencia fecal. Bueno, están poniendo aquí los administradores la página en la que se tienen que registrar, que es la de StreamYard/Facebook, StreamYard.com/Facebook. Ahí ustedes le dan autorización al programa que nosotros utilizamos para que vea su nombre y al poner hashtag consulta, ahí sí que les registra para el sorteo porque el programa sabe quiénes son. Muy bien. Silvia nos pregunta, buenas tardes, una pregunta, ¿qué tiempo puede estar mi niño con colostomía sin su anoplastia? No hay un tiempo escrito. La cirugía debe hacerse ahora sí que entre más pronto mejor. Sin embargo, si las condiciones del país o de los hospitales donde te encuentras no han permitido operar a tu bebé, hay que tener un poquito de paciencia. Lo estamos viviendo prácticamente en todos los hospitales del servicio público, sobre todo para operar a estos niños. Entonces, no hay una edad que yo te diga, no, a los 3 años ya no se puede operar. No, vamos, se puede operar a cualquier edad. Lo ideal es entre más pequeños mejor, porque es más fácil para ustedes como mamás cuidarlos. Eso sí es una realidad.
Perfecto. Nos pregunta Lilian Goodman. Mi hijo era incontinente fecal casi en su totalidad. Le dijeron terapias con biofeedback y esto mejoró casi en su totalidad a pesar de las diarreas crónicas. Bueno, esto es como decía el doctor Peña el otro día, los éxitos no se discuten, pero aquí hay que hacer un apunte. Lilian nos preguntaba antes sobre cómo hacer las irrigaciones porque su niño estuvo operado por Hirschsprung. Entonces es completamente diferente a un niño de malformación anorrectal. Cuando operamos a un niño por Hirschsprung se les quita el recto y el sigmoides, se les desciende un segmento intestinal que se mueve más y generalmente estos niños tienen diarreas crónicas, que suele mejorar con el tiempo. Entonces, está perfecto lo que decíamos antes, si a ti te ha ayudado fenomenal, pero cada niño es diferente y generalmente no les ayuda mucho. En este caso, este niño tiene Hirschsprung, según lo que hemos entendido por las preguntas anteriores que ha hecho Lilian. Muy bien. Roxy, aquí hay una pregunta muy interesante de Roxy y la voy a responder. Dice, consulta, mi hija está por cumplir 9 años, nació con malformación anorrectal y le diagnosticaron Hirschsprung, le hicieron descensos, le volvieron a hacer colostomía, le cerraron después que el doctor Luis de la Torre corrigió sonoplastía, después del cierre se le hizo una estenosis del ano, vive constipada y ahora me hablan de hacer una colostomía permanente. Por favor, yo no soy de Guayaquil. Roxy, nosotros nos gustaría tener más información del caso de tu bebé, pero te voy a decir cuál es la experiencia. Nosotros en la experiencia es que los niños operados con malformación anorrectal, habitualmente que después se acusan de tener Hirschsprung, no lo tienen. Es decir, son niños que habitualmente tienen una corrección de la malformación y después desarrollan estreñimiento asociado como secuelas de la malformación, y no es tan infrecuente que al ver un colon grande y dilatado les comenten eso a los padres. Nos gustaría tener más información para poder tener una opinión más objetiva, más clara del caso de tu bebé antes de que le vayan a hacer una colostomía. Es probable que necesite otro tipo de tratamiento que no tiene nada que ver con una colostomía. Bueno, quedan 4 minutitos. ¿Te parece una pregunta más y hacemos el sorteo? ¿Cómo ves? Sí, claro. Bueno, nos pregunta Lisbeth, consulta, ya participa en el sorteo. Cuando le hicieron la anorrectoplastía, mi hijita su ano quedó dilatado. Eso puede ser un antecedente por el cual ella sufre de incontinencia. Además, cuando le hago sus enemas, la doctora me dijo que debía inflar el globito de la sonda con una jeringa de 10 mililitros, pero si lo hago con una lobota, tengo que hacerlo con 2 o 3 jeringas de aire. Bueno, habría que evaluar este caso en particular. Cuando nosotros utilizamos jeringas para inflar el globo de una sonda, nosotros utilizamos sondas de 30 mililitros, ¿de acuerdo? No lo hacemos con aire porque el aire se fuga, lo hacemos con agua, ¿de acuerdo? Las jeringas que utilizamos son de 30 mililitros y a veces, sobre todo en niños con mielomeningocele, que son niños que suelen tener, bueno, que nacen con la espalda abierta, seguro los conocen que se llamaban antes espina bífida. Estos niños suelen tener muy flácidos sus músculos y su ano está como más abierto. Entonces, en esos a veces tenemos que poner 40, 50 o hasta 60 mililitros de agua para que nos saquen el globo. Y a veces incluso nos lo sacan. Entonces, 10 mililitros es muy poquito. Por otro lado, el hecho de que pueda haber quedado amplio puede favorecer la incontinencia. Es difícil contestarte a esta pregunta o decírtelo con seguridad sin verla. La realidad es que la continencia fecal depende de estos elementos que hablábamos, pero sobre todo del sacro, de la columna y de la médula. Entonces habría que evaluar esto. Nosotros tenemos niños que tienen el ano abierto y con un buen tratamiento de rehabilitación intestinal están completamente limpios. Entonces, si ella tiene manchado, teniendo un ano grande porque así quedó, pues lo que hay que hacer es darle un buen tratamiento de rehabilitación intestinal para que no se manche. Y en algunos casos se puede hacer una cirugía como para que el ano quede como más metidito hacia adentro. Es algo estético, realmente no mejora el pronóstico de continencia fecal porque, como hablábamos antes, depende de pues sus elementos de la médula, de sus nervios, del sacro, de todo esto que hablábamos. Bueno, pues vamos a hacer el siguiente sorteo. Les vamos a hacer unos anuncios ahí parroquiales en los que las últimas personas ponen #consulta. El primero,
Ya saben, lo anunciamos el otro día en la plática del doctor Peña, que este mes de julio lo vamos a dedicar a adolescentes, ¿de acuerdo? Tenemos muchos niños ya de cierta edad que, bueno, las mamás preguntan mucho y pensamos que también sería súper interesante que pudiéramos hacer una plática. Estamos viendo un poco cuál va a ser el enfoque, por dónde lo vamos a hacer exacto, si van a hablar, si no van a hablar. Tenemos como muchas ideas en mente, pero eso va a ser en julio. Seguramente 24, ¿no? Seguramente. Sí. Seguramente el día 24 de julio, sábado, ya saben que lo hacemos en sábado. Estamos trabajando mucho para que sea una reunión súper bonita, aprendan mucho ellos, vean que hay gente como ellos, ¿no? Que hay gente más mayor, más pequeña y que son un montón de niños, ¿de acuerdo? Lo segundo, nosotros vamos a estar contestando las preguntas que han quedado sin contestar y también las preguntas de la sesión del doctor Peña para que no se quede ni una sin contestar. A veces tardamos un poquito porque tenemos muchas cirugías, muchos pacientes, pero lo hacemos con todo el cariño. Si alguien quiere escribirnos de forma pues personal para comentar un poquito más el caso de su bebé, ya saben que nuestro correo está a disposición. Ahorita lo van a poner los administradores, es contacto@centrocolorectal.com y pues vamos a hacer el sorteo que parece que ya está todo preparado. ¡Guau! Un montón de gente, 40 personas, a ver qué pasa. Ahí está, qué emoción, qué emoción. A ver quién es. Tin, 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 tin. Va menos, va menos, va menos, va menos, va menos. Y Ashley Vega, madre mía, la Ashley Vega, qué fuerte, tío. Si es que hasta la conocemos. Muy bien. Bueno, pues no sé si los administradores pueden poner el teléfono de Julisa, de nuestra asistente, para poder agendar su consulta por videollamada. A ver, en un momento nos lo van a poner. Obviamente, el que quisiera una videollamada con nosotros también lo puede hacer, pero estas dos personas se ganaron un sorteo, así que pónganse en contacto vía WhatsApp con Julie, que es nuestra asistente, en este número de teléfono y agendan según nuestra disposición su videollamada. Y no sé si pudiéramos poner nuestro email para aquellas personas que se quieran poner en contacto. Este es nuestro email, contacto@centrocolorectal.com. Y bueno, pues se nos fue la hora así, volando, volando. Muchas gracias a todo el mundo. Nos vemos pues en las redes contestándolo y vamos a estar preparando con mucho cariño el webinar de este mes, que va a ser una reunión de adolescentes para que vean que hay otras personas como ellos, que hay formas de ayudarle, que esto es una comunidad maravillosa de papás, de médicos, de gente que está para que su calidad de vida sea lo que decía una mamá antes. Completamente normal. No sé si quieres decirle algo a nuestros maravillosos papás para cerrar. Estamos encantados de todos los papás que se conectaron en los diferentes grupos y en la página del Centro Colorectal para Niños. Vamos a darle respuesta a todas las preguntas que se quedaron escritas en el chat. Las vamos a contestar de forma personal cada una, no va a quedar ninguna sin contestar. Terminamos de contestar en esta hora las que alcanzamos de forma personal y en vivo, pero todas las demás las vamos a contestar. Y los esperamos en la reunión de adolescentes. Ojalá puedan permitir a todos los papás que tienen adolescentes que participen en esta reunión para que vean que no están solos, que no son los únicos niños. Hemos tenido niños aquí en la consulta que dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo soy el único niño del mundo que tiene esto? Y esto pues no es así. Hay que ayudarles a darse cuenta que pueden ser niños normales y que hay muchos niños como ellos que están en igual situación, en mejor situación, en peor situación, pero que al final ayudándose todos pueden estar muy bien. Los queremos mucho, les mandamos un abrazo, gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto. Bueno, adiós papás, adiós, un beso súper grande, busquen, estamos a su disposición, nos pueden escribir, nos pueden hablar, todo lo que necesiten. Recuerden, sus niños son niños normales, son guapos, hermosos, preciosos, inteligentes, solo tienen un pequeño problema y hay que buscar un poco de ayuda. Esperemos que les haya gustado y nos vemos.